Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en mi canal. Mi nombre es Sebastián Magnani, soy saxofonista argentino y este es un canal que está pensado para las personas que están empezando a estudiar y quieren de repente tocar canciones y demás, y cada tanto te traigo algo para que aprendas sobre el instrumento. En este caso vamos a ver las posiciones en el saxo, en toda la escala cromática, hasta las notas de costado, con un gráfico que te va a ayudar a reconocerlo. Antes de empezar, te cuento que está mi página disponible, mi tienda online, te muestro de qué se trata. Y entras a la página, esta es la parte de inicio. Te vas hacia abajo, vas a encontrarte con un montón de material. La página está súper fácil porque la tenés dividida en saxo alto y saxo tenor. Y tenés material como cancioneros infantiles, tutoriales, karaoke sax, novedades y algo de clases. Vos entras, por ejemplo, en saxo tenor y para saxo tenor tenés todo este material que también por supuesto está para saxo alto. La página está súper fácil de navegar, así que te la recomiendo. Y bueno, esa es mi tienda online, está buenísima, está fácil de recorrer, de visitar, así que te dejo el enlace de abajo para que puedas visitarla. Y si tenés ganas, adquirís algún cancionero. Como digo siempre, los cancioneros con las pistas están buenos porque te puedes armar un repertorio para ponerte a tocar. Bien amigos, comenzamos de esta manera. Anoten, igual ahí les dejo el gráfico con las posiciones. Bien, entonces la primera nota que vamos a conocer del saxofón, saxo alto o saxo tenor, lo que toques, es el si bemol, que es esta nota. Y suena así de grave, ¿verdad? Es esta posición con el do y esta aquí. La que sigue es el si, entonces, que es la posición de acá adelante, que suena de esta manera. Toco el do con esta posición de acá, ¿sí? La que sigue es el do, con todas las notas acá. Ya no usamos estas notas del lado izquierdo. Ahora sí la vamos a volver a usar porque entra el do sostenido, que es el do más esta nota de atrás. Suena de esa manera. El re, que son estas tres de arriba y las tres de abajo. Re sostenido o mi bemol es el re más esta de acá. Suena de esa manera. El mi, las tres de arriba con estas dos. Pasamos al fa, tres de arriba más esta. Fa sostenido de la posición más convencional que hay, que son estas tres y esta del medio, ¿verdad? Separo así los dedos para que lo puedan ver bien, ¿eh? Después tenés un fa sostenido que es alternativo, que puede ser con esta llave y el fa común. Que suena igual a esto, ¿ves? Es el fa común con esta llave alternativa, ¿sí? Que está acá. Hay saxos que lo traen y otros no. Si te traen esta llavecita del fa sostenido alternativo, puedes usarlo. Son igual. Pasamos al sol. El sol son solamente estas tres de arriba. Para cualquier saxo, toque saxo alto, tenor, barítono, soprano, el sol es la misma nota. De hecho, son todas las mismas notas para cualquier saxo. Sol sostenido, le agregamos con el meñique esta nota. La diferencia es del semitono, sol y sol sostenido. Y acordate que esta puedes articularla con cualquiera de estas. El sol sostenido suena con el sol sostenido o con la posición del do sostenido, la del si o la del si bemol. Cualquiera de esas articulaciones sirven para la posición del sol sostenido. Pasamos al la. ¿Sí? Las dos de arriba.
Recordá tratar siempre de tocar lo más relajado posible las manos, ¿sí? Si bemol, que es la posición del La, y le podemos agregar esta de acá abajo, ¿sí? De coté. Si bemol o La sostenido, que es lo mismo. La diferencia del La y el La sostenido. Entonces tenés esta posición o la otra posición alternativa, que es el Si con este pequeñito que está acá. El Si es esta sola de arriba. Recuerden que la posición ideal siempre es mantener los dedos a punto, siempre para tocar, preparados, ¿sí? Yo los estoy separando y corriendo para que se pueda ver la nota, pero lo ideal, por ejemplo, si tocas el Si, que sea de esta manera. Con los dedos preparados, ¿sí? Pasamos al Do. Es la del medio, ¿sí? La posición del medio, como está en el gráfico. Bien. Tenés otras posiciones alternativas, como con el Si y esta del medio, pero por ahora no te la recomiendo. Recordá que las posiciones alternativas son por si te quedan de paso porque estás tocando algo. Entonces siempre estudia como corresponde. El Do va en la posición del Do, ¿sí? Te muestro la posición alternativa, pero nada más, ¿sí? Pero el Do, recordá que siempre trata de tocarlo acá, o el que vimos grave allá abajo, ¿sí? Pasamos al Do sostenido, que el Do sostenido es todo al aire. Bien. Pasamos al Re octavado, que es como el Re que ya vimos, pero ahora empieza a usarse el octavador como te estoy indicando ahí en el gráfico. Pasamos a la nota que sigue, ¿sí? Que es el Re sostenido, que es exactamente la misma posición, solo que ahora lo que hacemos es agregar esta de acá. Agrego, después del Re, este con el meñique, el que está arriba del Do. ¿Está bien? Agrego esa posición. Después tenés podés tocar el Re sostenido solamente con esta de acá arriba. Pero también pierde un poquitito la afinación para mi gusto, ¿no? Si te queda cómodo. Esto se usa a veces por pasajes. Estás soleando, estás tocando algo y justo te queda esta nota de paso para hacer el Re sostenido. En vez de ir allá abajo, puedes tocarlo acá y listo, si es de paso, ¿sí? Yo no lo tocaría como una nota que quede, ¿sí? Lo tocaría medio de paso nada más. No me quedaría como en la posición correcta, que para mí es esta. Bien. Pasamos al Mi, entonces, las dos que le siguen, más las tres de arriba. El Fa, la que sigue hacia arriba. Fa sostenido, lo que ya vimos hoy. Sostenido, 3 y la del medio. Recordá que tenés el Fa sostenido alternativo acá, ¿no? Pero es alternativo. Yo siempre digo que conviene tocar la posición natural del instrumento, que es esta. Sol. Estamos usando el octavador. Recordá que los dibujos que están en negro son las notas que vamos apretando o pisando. Sol sostenido. Esta, que ya la estuvimos viendo. La con el octavador. Recordá que cuando vayas arriba usando las notas octavadas, está bueno que apretes un poquitito más apenas con la boca para no perder la afinación. Vamos al La sostenido. Queda o la posición alternativa. El La con esta de coté, o la alternativa que te había dicho, que era esta, la que te sirva más. Sí, con el octavador, ya estamos llegando arriba.
Pasamos al do. Do sostenido, todo al aire, solamente con el octavador, apretando atrás. Do sostenido. Re, que ya empezamos a usar esta notita de coté, ¿sí? Ahí, con el octavador, bien, octavador y la nota de coté. Este es el re, el de arriba, ¿sí? Ahí. Suena de esta manera. Re sostenido, le agrego la que sigue, esta de acá, ¿sí? Ahora para que suene en mi, agrego a esas dos, le agrego esta de arriba. Bien. Y por último, hay un montón de posiciones para el mi. Vos tenés el mi frontal y un montón de cosas, ¿no? En vez de tocarlo acá, lo tocas en esta posición, pero por el momento yo no te lo recomiendo. Andate al mi, después vas a ir al fa, la misma posición del mi, estas dos con esta de coté, y le agregas la tercera que queda acá. Y al principio yo llegaría hasta ahí. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este video. La verdad es que está bueno porque está súper completo para que puedan tocar. Así que nos vamos a ver muy prontito en otro video. Contame de dónde sos, déjame un comentario si te gustan este tipo de videos y demás. Por clases ahí tenés mi WhatsApp, así que estoy dando clases online, lo que necesites. Amigos, nos vemos pronto. Chau, chau.